Parte 3. El budismo mahayana como la enseñanza del Buda era un camino de liberación. No tenía otro objeto que la experiencia de nirvana. El Buda no intentó exponer un sistema filosófico coherente, tratando de satisfacer esa curiosidad intelectual acerca de las últimas cosas que espera respuestas en palabras. Cuando lo acosaban para que diera esas respuestas, cuando lo interrogaban acerca de la naturaleza del nirvana, el origen del mundo y la realidad del yo, el Buda mantenía un noble silencio y luego decía que esas preguntas no venían al caso y no conducían a la experiencia real de la liberación. Se ha dicho a menudo que el desarrollo posterior del budismo se debió a que la mentalidad india era incapaz de quedarse contenta con ese silencio, y que al final tuvo que satisfacer su abrumadora necesidad de abstractas especulaciones metafísicas acerca de la naturaleza de la realidad. Pero esta concepción del génesis del budismo mahayana es más bien errónea. El vasto cuerpo de doctrina mahayana no surgió tanto para satisfacer la curiosidad intelectual cuanto para tratar los problemas psicológicos prácticos planteados al seguir el camino del Buda. Sin duda el tratamiento dado a estos problemas es muy escolástico, y el nivel intelectual de los textos mahayanas es sumamente elevado. Pero en todo momento se trata de producir la experiencia de la liberación, no construir un sistema filosófico. Como dice Sir Arthur Berriedale Keith, la metafísica del Mahayana, en medio de la incoherencia de sus sistemas, muestra con bastante claridad que para los monjes tenía un interés secundario, pues lo que más les interesaba era obtener la liberación. El Mahayana, como el Hinayana, tiene por principal preocupación una finalidad práctica, y su filosofía tiene valor meramente en la medida en que sirve al hombre para alcanzar su objetivo. Hay sin duda algunos aspectos del budismo mahayana que pueden considerarse como concesiones a la curiosidad intelectual y al deseo popular de encontrar atajos para llegar a la meta. Pero fundamentalmente se trata de la obra de espíritus muy sensibles y perceptivos que estudian el funcionamiento interno de sus propias mentes. Para una persona muy autoconsciente, el canon Pali deja muchos problemas prácticos sin resolver. Su intuición psicológica no llega mucho más allá de la construcción de catálogos analíticos de las funciones mentales, y si bien sus preceptos son claros, no siempre es útil cuando explica sus dificultades prácticas. A riesgo de dar una generalización demasiado amplia, se tiene la impresión de que mientras el canon Pali quiere quitar el cerrojo de la puerta que conduce al nirvana por mero esfuerzo, el Mahayana pretende mover levemente la llave hasta hacerla girar con suavidad. Por esta razón el Mahayana se preocupa sobre todo por proveer los medios hábiles, upaya, para que el nirvana sea accesible a todo tipo de mentalidad. Cómo y cuando surgieron las doctrinas mahayanas es tema de conjetura histórica. Las grandes sutras mahayanas son ostensiblemente las enseñanzas del Buda a sus discípulos inmediatos, pero su estilo es tan diferente y su doctrina tanto más sutil que la del canon Pali que los eruditos casi con unanimidad las atribuyen a fechas más recientes. No hay pruebas de que existieran en tiempos del gran emperador budista Asoka, nieto de Chandragupta Maurya, que fue convertido al budismo en el año 262 a.C. Las inscripciones que Asoka hizo tallar en piedra no reflejan más que las enseñanzas sociales del canon Pali, su prédica de ahimsa o no violencia tanto con respecto a los hombres como a los animales, y sus preceptos generales para la vida de los seglares. Poco después del año 400 de nuestra era, Kumarajiva tradujo al chino los principales textos mahayanas. Pero nuestro conocimiento de la historia de la India durante los 6 siglos posteriores a la muerte de Asoka es tan fragmentario y los datos internos de las sutras mismas son tan vagos que lo único que podemos hacer es atribuirlas a los 400 años que corrieron entre 100 a.C. y 300 después de Cristo. Inclusive individuos relacionados con su desarrollo solo pueden ser ubicados cronológicamente de una manera muy aproximada. Tal es el caso de Asvagosa, Nagarjuna, Asanga y Vasubhanu. La tradición mahayana relata su propio origen diciendo que sus enseñanzas fueron dadas por Buda a sus discípulos más próximos, pero que la revelación pública quedó suspendida hasta que el mundo estuviera preparado para recibirla. El principio de la revelación retardada es un expediente bien conocido para permitir el crecimiento de una tradición y para explorar las implicaciones contenidas en el germen original. Las aparentes contradicciones entre las doctrinas más antiguas y las más recientes se explican atribuyéndolas a diferentes niveles de verdad, desde los más relativos al absoluto. La escuela Avatamsaka, probablemente muy reciente, distingue no menos de 5 de esos niveles. Con todo, el problema de los orígenes históricos del Mahayana no tiene una importancia muy directa para comprender el Zen, que como forma más bien china que india de budismo nació cuando el Mahayana indio había alcanzado plena madurez.
Podemos pasar, por tanto, a las doctrinas mahayanas centrales, de donde surgió el Zen. El Mahayana se distingue a sí mismo del budismo del canon Pali denominando a este el pequeño, Iña, vehículo, Yana, de liberación, y dándose a sí mismo el nombre de Gran, Maha, vehículo. Grande porque comprende una enorme riqueza de upaya, o métodos para la realización del nirvana. Estos métodos abarcan desde la sofisticada dialéctica de Nagarjuna, cuyo objeto es liberar la mente de todas las concepciones fijas, hasta la doctrina de la liberación Sukhavati o tierra pura, en la que el individuo se libera por la fe en el poder de Amitabha, el Buda de la luz infinita, que, se dice, alcanzó su despertar muchos eones antes de los tiempos de Gautama. Hasta incluyen el budismo tántrico de la India medieval, en el que la liberación puede realizarse repitiendo palabras y fórmulas sagradas llamadas dharani y mediante ciertos tipos de yoga que comprenden relaciones sexuales con una sakti o esposa espiritual. Un estudio preliminar del canon Pali ciertamente dará la impresión de que solo puede realizarse el nirvana mediante un riguroso esfuerzo de autocontrol, y que el aspirante debe dejar a un lado todas sus demás preocupaciones para concentrarse en este ideal. Los mahayanistas quizá estén en lo cierto al suponer que el Buda entendió esta concentración como un upaya, como un medio hábil de capacitar al individuo o tomar vivida y concretamente conciencia del absurdo círculo vicioso de desear no desear o de querer liberarse del egoísmo por sus propios medios, porque sin duda la práctica de la doctrina de Buda conducía a esta conclusión. También se la puede atribuir a la pereza o a la pérdida de la energía original, pero es más probable que los que quedaron en el sendero de la autoliberación no eran conscientes de la paradoja en que habían caído, porque cada vez que el Mahayana enseña el camino de la liberación por el propio esfuerzo lo hace como un expediente para que el individuo tome plena conciencia de su propia futilidad. Varios indicios sugieren que una de las primeras nociones del Mahayana fue su concepción del Bodhisattva no simplemente como un Buda potencial sino como alguien que por renunciar al nirvana se encuentra en un nivel espiritual más alto que quien lo ha alcanzado y que por tanto se ha retirado del mundo del nacimiento y de la muerte. En el canon Pali los discípulos del Buda que alcanzan el nirvana reciben el nombre de Arhants o dignos, pero en los textos mahayanas el ideal del Arhant se considera casi egoísta. Es adecuado solo para el Sravaka, el oyente de la doctrina que ha llegado solo a la comprensión teórica de la enseñanza. En cambio el Bodhisattva es aquel que se da cuenta de que existe una profunda contradicción en un nirvana obtenido por y para sí mismo. Desde el punto de vista popular, el Bodhisattva se convirtió en un foco de devoción, bhakti, un salvador del mundo que había hecho votos de no entrar en el nirvana final hasta que todos los demás seres sensitivos lo hubieran alcanzado. En obsequio a ellos consintió en renacer repetidamente en la rueda de samsara hasta que, después de innumerables épocas, hasta la hierba y el polvo hubieran alcanzado el conocimiento búdico. Pero desde un punto de vista más profundo resultó evidente que la idea del Bodhisattva está implícita en la lógica budista, que fluye naturalmente del principio del no aferrarse y de la doctrina de la irrealidad del ego. Porque si el nirvana es el estado en el cual ha cesado totalmente el intento de agarrar la realidad debido a que el individuo se ha dado cuenta de que ello es imposible, evidentemente será absurdo pensar que el nirvana mismo es algo que debe ser agarrado o alcanzado. Sí, además, el ego es una mera convención. Es absurdo pensar que el nirvana es un estado que algún ser puede alcanzar. Como dice el Vajracchedika, todos los héroes bodhisattvas debieran cultivar sus mentes para pensar que todos los seres sensitivos de cualquier clase, por causa mía alcanzan la ilimitada liberación del nirvana. Sin embargo, cuando grandes, innumerables e inmensurables números de seres han sido liberados de este modo, en verdad ningún ser ha sido liberado. ¿Por qué es esto así, Subhuti? Es porque ningún bodhisattva que sea realmente un bodhisattva se aferra a la idea de ego, de personalidad, de ser o de individuo separado. 3. El corolario de esta posición es que si no hay nirvana que pueda alcanzarse, y si en realidad no hay entidades individuales, se desprende que nuestra esclavitud en la rueda es meramente aparente, y que en realidad ya estamos en nirvana, de manera que buscar el nirvana equivale a la tontería de querer encontrar lo que nunca hemos perdido. Desde luego, el bodhisattva no hace nada por salir de la rueda de samsara como si nirvana fuera alguna otra cosa, porque hacerlo significaría que nirvana es algo que tiene que ser alcanzado y que samsara carece de realidad efectiva. Dicho con palabras del Lankavatara Sutra, aquellos que, temerosos de los sufrimientos que surgen de la discriminación de el nacer y el morir, samsara, buscan el nirvana, ignoran que el nacer y el morir y el nirvana no están separados, y,
viendo que todas las cosas sujetas a discriminación carecen de realidad. Imaginan que el nirvana consiste en la futura aniquilación de los sentidos y de sus campos. 2.18. Por tanto, esforzarse por borrar el mundo convencional de las cosas y de los sucesos es admitir que existe en realidad. De aquí el principio mahayanista de que lo que nunca ha surgido no tiene que ser aniquilado, no se trata de vanas especulaciones y sofismas de un sistema de idealismo subjetivo o de nihilismo. Son las respuestas a un problema práctico que puede expresarse así. Si al aferrarme a la vida quedo apresado en un círculo vicioso, ¿cómo puedo aprender a no aferrarme? ¿Cómo puedo tratar de soltar si el hecho de tratar es precisamente no soltar? Expresado de otra manera, tratar de no aferrarse es lo mismo que aferrarse, porque su motivación es la misma, mi urgente deseo de salvarme de una dificultad. No puedo librarme de este deseo, pues es idéntico al deseo de librarme de él. Este es el problema cotidiano y familiar de la doble atadura psicológica, de crear el problema tratando de resolverlo, de afligirse porque uno se aflige, y de temer el temor. La filosofía mahayana propone una drástica pero efectiva respuesta que constituye el tema de la literatura del género prajnaparamita, o sabiduría para cruzar a la otra orilla, literatura estrechamente asociada a la obra de Nagarjuna, alrededor del año 200 de nuestra era, que con Sankara es una de las mentes más grandes de la India. Dicho rudamente, la respuesta afirma que todo aferrarse, aun al nirvana, es fútil, pues no hay nada a que aferrarse. Esta es la célebre Sunyavada de Nagarjuna, su doctrina del vacío, también llamada Madhyamika o camino intermedio porque refuta todas las proposiciones metafísicas mostrando su relatividad. Desde el punto de vista de la filosofía académica, el Prajnaparamita y la doctrina de Nagarjuna son sin duda una forma de nihilismo o de relativismo absoluto, pero Nagarjuna no pensaba así. La dialéctica con la cual demuele toda concepción de la realidad es un mero artificio para quebrar el círculo vicioso del aferrarse y el punto terminal de su filosofía no es la abyecta desesperación del nihilismo sino la gloria, Ananda, natural y espontánea de la liberación. El Sunyavada deriva su nombre del término sunya, vacío, o sunyata, vacuidad, que Nagarjuna utilizaba para describir la naturaleza de la realidad o, más bien, de las concepciones de la realidad que la mente humana puede formarse. Las concepciones aquí incluyen no solo ideas metafísicas sino también ideales, creencias religiosas, últimas esperanzas y ambiciones de toda clase, todo lo que la mente del hombre busca y agarra para su seguridad física y espiritual. El Sunyavada no solo demuele las creencias que uno adopta conscientemente, también descubre las ocultas e inconscientes premisas del pensamiento y de la acción, y las somete al mismo tratamiento hasta que las más hondas profundidades de la mente quedan reducidas a total silencio. Hasta la misma idea de sunya debe ser vaciada. No puede ser llamada vacía ni no vacía, ni ambas, ni ninguna, pero a fin de designarla se la llama el vacío. Shcherbatsky, 1, sin duda tiene razón al pensar que el Sunyavada es una doctrina de la relatividad, porque el método de Nagarjuna consiste simplemente en mostrar que todas las cosas carecen de naturaleza propia, svabhava, o realidad independiente, puesto que solo existen en relación a otras cosas. Nada en el universo puede existir por sí mismo, ninguna cosa, ningún hecho, ningún ser, ningún suceso, y por esta razón es absurdo separar algo como ideal a alcanzar, pues lo apartado existe solo en relación a su opuesto, ya que lo que es se define por lo que no es, el placer se define por el dolor, la vida por la muerte y el movimiento por el reposo. Evidentemente el espíritu humano no puede forjarse una idea de lo que significa ser sin el contraste de no ser, pues las ideas de ser y de no ser se extraen por abstracción a partir de experiencias tan sencillas como la de que hay una moneda en la mano derecha y no hay ninguna en la izquierda. Desde cierto punto de vista la misma relatividad existe entre nirvana y samsara, bodhi, despertar, y klesa, contaminación. Es decir, la búsqueda del nirvana implica la existencia y el problema del samsara, y la búsqueda del despertar implica que estamos contaminados por un estado ilusorio. Para decirlo de otro modo, tan pronto como se convierte al nirvana en objeto de deseo, se torna elemento de samsara. El verdadero nirvana no puede ser deseado porque no puede ser concebido. Así el Lankavatara Sutra dice, por otra parte, Mahamati, ¿qué significa no dualidad? Significa que luz y sombra, largo y corto, negro y blanco, son términos relativos, Mahamati, y no independientes uno de otro, como nirvana y samsara, todas las cosas son no dos.
No hay nirvana salvo donde hay samsara. No hay samsara salvo donde hay nirvana, pues la condición de la existencia no es de carácter mutuamente excluyente. Por tanto se dice que todas las cosas son no duales, como lo son nirvana y samsara. 2.28. Pero la ecuación nirvana y samsara es verdadera también en otro sentido, pues lo que nos parece ser samsara es realmente nirvana, y lo que nos parece ser el mundo de la forma, rupa, es realmente el vacío, sunya. De aquí el famoso dicho, la forma no es diferente de la vacuidad no es diferente de la forma es precisamente la vacuidad es precisamente la forma. Pero, repitámoslo, esto no significa que el despertar será causa de que el mundo de la forma desaparezca sin dejar huella, pues nirvana no debe ser buscado como la futura aniquilación de los sentidos y de sus campos. La sutra dice que la forma está vacía justamente tal como es, en toda su arisca peculiaridad. Aquella ecuación no tiene por finalidad enunciar una proposición metafísica sino contribuir al proceso del despertar, porque el despertar no ocurrirá mientras uno esté tratando de escapar del mundo cotidiano de la forma, o quiera cambiarlo, o desee escapar de la particular experiencia que estamos viviendo en este momento. Cada uno de estos intentos es una manifestación del acto de aferrarse. Ni siquiera el aferrarse mismo debe ser cambiado por la fuerza, pues, bodhi, el despertar, es los 5 sentidos, y los 5 sentidos son bodhi. Si alguien considera que bodhi es algo que debe ser alcanzado, algo que debe ser cultivado mediante una disciplina, tal es culpable de orgullo del yo. Algunos de estos pasajes quizá den la impresión de que el bodhisattva puede ser un individuo mundano y bonachón que, puesto que después de todo samsara es nirvana, puede seguir viviendo como se le da la gana. Puede estar totalmente engañado, pero como hasta el engaño es bodhi no tendría sentido tratar de modificarlo. Hay a menudo una falaz semejanza entre los extremos opuestos. Los orates con frecuencia se parecen a los santos, y la modestia sin afectación del sabio a menudo hace que parezca ser una persona muy corriente, pero no hay modo fácil de decir dónde reside la diferencia, de decir qué es lo que el individuo ordinario y mundano hace o no hace que lo diferencie de un bodhisattva, o viceversa. Todo el misterio del Zen reside en este problema y deberemos volver sobre él a su debido tiempo. Baste decir por ahora que la llamada persona corriente es natural solo en apariencia, o acaso que su real naturalidad le resulta innatural. En la práctica es sencillamente imposible decidirse, intencionalmente, a dejar de buscar el nirvana y llevar una vida ordinaria, porque tan pronto como nuestra vida ordinaria es intencional deja de ser natural. Por esta razón los textos mahayanas que hacen hincapié en el hecho de que nirvana y bodhi son inalcanzables no deben aceptarse teóricamente, como una mera opinión filosófica. Hay que saber por experiencia propia que no hay nada a que aferrarse. Entonces a algunos de los dioses reunidos en esa asamblea se les ocurrió esta idea. ¿Qué dicen y murmuran las hadas que nosotros entendemos aunque lo musitan? ¿Qué nos ha dicho Subhuti que no entendemos? Subhuti leyó sus pensamientos y dijo, no hay nada que entender, no hay nada que entender, porque no se ha indicado nada en particular, no se ha explicado nada en particular. Nadie captará esta perfección de sabiduría que aquí se ha explicado. Porque no se ha indicado, encendido o comunicado ningún dharma, doctrina. De modo que no habrá nadie que pueda captarla. Llega el momento, pues, en que se comprende claramente que todos nuestros actos intencionales, deseos, ideales, estratagemas, son vanos. En todo el universo, por dentro y por fuera, no hay nada a que podamos aferrarnos ni nadie que pueda aferrarse a nada. Esto ha sido descubierto por la clara conciencia de todo lo que parecía ofrecer una solución o constituir una realidad estable, mediante la sabiduría intuitiva llamada prajna, que percibe íntimamente el carácter relacional de todas las cosas. El ojo de Prajna ve la situación humana tal como es, un apagar la sed con agua salada, un agarrar objetos que el rápido correr del tiempo torna tan insubstanciales como la niebla. Hasta aquel que persigue, que ve, sabe y desea, el sujeto íntimo, existe solo en relación con los efímeros objetos de su búsqueda. Percibe que la mano con que apresa el mundo es un nudo corredizo en torno de su propio cuello, y que apresa y mata la propia vida que tanto desea alcanzar. Y no hay salida, no hay modo de soltarse, que uno pueda adoptar mediante un esfuerzo, por una decisión de la voluntad. Pero ¿quién es el que quiere salir?
Hay un momento en el que esta conciencia de la ineludible trampa en la que somos al mismo tiempo el trampero y el atrapado llega a su límite. Casi podría decirse que madura y que de repente ocurre lo que el Ankavatara Sutra llama un giro en el más profundo asiento de la conciencia. En este momento desaparece toda sensación de opresión y el capullo que el gusano había tejido en torno suyo se abre para dejarlo salir alado como una mariposa. Esa peculiar ansiedad, que Kierkegaard ha visto muy bien como característica radical del alma del hombre común, ya no existe. Ya no hacen falta planes, ideales, ambiciones y autoapaciguamientos porque ahora es posible vivir espontáneamente sin tratar de ser espontáneo. En realidad no hay alternativa, porque ahora se advierte que nunca hubo ningún yo que pudiera controlar al yo, reducido a sus términos esenciales. Tal es el proceso interno que el Sunyavada trata de poner en movimiento con su filosofía de la negación total. Así la mayor parte de la obra de Nagarjuna consistió en una refutación lógica y sistemática de toda posición filosófica de la India de su tiempo. Admitiendo que su objeto es una experiencia interna, los estudiosos occidentales siempre han tenido dificultad en comprender cómo un punto de vista tan puramente negativo podría tener consecuencias creadoras. Hay que repetir, por tanto, que las negaciones se aplican a nuestras ideas acerca de la realidad, no a la realidad misma. El contenido positivo y creador del Sunyavada no está en la filosofía misma sino en la nueva visión de la realidad que se revela cuando cumplido su tarea. Y Nagarjuna no echa a perder esta visión tratando de describirla. Con todo, el Mahayana tiene otro término para designar la realidad, que es quizá mejor que Sunya, el vacío. Tal es la palabra tatata, que podemos traducir como ser tal, ser así o ser eso. La palabra sánscrita tat, de donde viene la voz inglesa that, eso, probablemente se basa en los primeros esfuerzos del niño que comienza a hablar y señala algo diciendo ta o da, lo que induce a los padres de habla inglesa a creer que el niño los llama por su nombre, dada o daddy. Pero ¿acaso el niño solo expresa su reconocimiento de la existencia del mundo y dice, eso? Cuando no decimos más que eso o así señalamos el reino de la experiencia no verbal, a la realidad tal como la percibimos directamente, porque tratamos de indicar lo que vemos o sentimos más bien que lo que pensamos o decimos. Tatata por tanto indica el mundo tal como es, sin cubiertas ni divisiones de símbolos y definiciones del pensamiento. Apunta a lo concreto y real, a diferencia de lo abstracto y conceptual. Un Buda es un Tathagata, uno que anda así porque ha despertado a este mundo primario y no conceptual que no puede expresarse en palabras y no lo confunde con ideas como las de ser o no ser, bueno o malo, pasado o futuro, aquí o allí, móvil o quieto, permanente o no permanente. Como dice el Bodhisattva Manjusri hablando del Tathagata en el Sapta Satika, ser tal, tatata, ni deviene ni deja de devenir, así veo al Tathagata. Ser tal no se encuentra en ningún punto o lugar, así veo al Tathagata. Ser tal no es ni pasado, ni presente, ni futuro, así veo al Tathagata. Ser tal no surge de lo dual ni de lo no dual, así veo al Tathagata. Ser tal no es ni impuro ni puro, así veo al Tathagata. Ser tal ni nace ni fenece, así veo al Tathagata. 195. Como Tathagata es el verdadero estado de un Buda y de todos los seres en general, también se dice que es nuestra verdadera y original naturaleza, y, por tanto, nuestra naturaleza búdica. Una de las doctrinas cardinales del Mahayana sostiene que todos los seres están dotados de naturaleza búdica, y que por ende tienen la posibilidad de convertirse en Budes. Debido a que la naturaleza búdica es idéntica a Tatata, el término Buda se emplea a menudo para designar la realidad misma y no solo la del hombre que ha despertado. Así ocurre que en el Mahayana a menudo se considera que un Buda es una personificación de la realidad, y constituye la base de esos cultos populares en los cuales los Budes parecen ser personificados como dioses. Digo parecen ser porque ni siquiera el budismo Mahayana tiene un equivalente real del teísmo judeo-cristiano, con su estricta identificación de Dios con el principio moral. Además, los diversos Budes que son venerados de ese modo, Amitabha, Vairocana, Amitayus, Ratnasambhava y otros, son siempre personificaciones de nuestra verdadera naturaleza. En esto reside también la base del budismo de la fe, de la escuela Sukhavati o de la tierra pura, que sostiene que todos los esfuerzos por llegar a ser Buda no son más que el falso orgullo del ego. Solo hace falta repetir la fórmula Namo Amitabhaya,
que literalmente significa el nombre de Amitabha o salud, Amitabha, confiando en que ello solo basta para producir nuestro renacimiento en la tierra pura presidida por Amitabha. En esta tierra pura desaparecen todos los obstáculos que impiden convertirse en Bude en este mundo, de modo que renacer en la tierra pura virtualmente equivale a convertirse en Bude. Se considera que la repetición del nombre es eficaz porque en tiempos pretéritos Amitabha hizo voto de no entrar en el conocimiento búdico supremo a menos de que se asegurase el renacimiento en la tierra pura a todos los seres que invocaran su nombre. Como luego ingresó en el estado del conocimiento supremo, su voto sin duda se ha cumplido. Hasta Nagarjuna sentía simpatía por esta doctrina, porque evidentemente es una manera popular y más gráfica de decir que puesto que nuestra propia naturaleza es ya la naturaleza búdica, no tenemos nada que hacer para convertirla en ella. Por el contrario, tratar de convertirse en Bude es negar que uno ya lo es, y únicamente sobre esta base podemos alcanzar el conocimiento búdico. En una palabra, para convertirse en Bude solo es necesario tener fe en que uno ya es Bude. Shinran, el gran exponente japonés de la tierra pura, llegó al punto de decir que lo único necesario era repetir el nombre, porque consideraba que el intento de hacer un acto de fe era demasiado superficial, y llevaba a que uno dudase de su propia fe. El budismo de la tierra pura es evidentemente un fruto de la doctrina bodhisattva, según la cual la tarea propia del hombre liberado es liberar a todos los demás seres mediante upaya o los medios hábiles. Mediante prajna o la sabiduría intuitiva percibe el interior de la naturaleza de la realidad, lo cual a su vez despierta karuna o compasión por todos los que aún están encadenados por la ignorancia. En su nivel más profundo, karuna significa algo más que la compasión por la ignorancia de los demás, porque según hemos visto el bodhisattva retornó al mundo del samsara debido al principio de que samsara en realidad es nirvana, y que el vacío es precisamente la forma. Si prajna consiste en ver que la forma es vacío, karuna consiste en ver que el vacío es forma. Por tanto, es una afirmación del mundo cotidiano en su natural ser tal, y esto constituye uno de los rasgos del Mahayana más fuertemente acentuados por el Zen. En realidad reduce al absurdo la idea de que el budismo es siempre una filosofía de renunciamiento al mundo, donde la peculiaridad de las formas carece de importancia. Debido a karuna, el budismo mahayana se convirtió en la principal inspiración del arte chino durante las dinastías Sung y Yuan, arte que acentuaba las formas naturales más bien que los símbolos religiosos. En efecto, mediante karuna se ve que la disolución de las formas en el vacío no se diferencia de las características particulares de las formas mismas. Solo convencionalmente puede separarse la vida y la muerte de las cosas. En realidad lo moribundo es lo viviente. La base de la doctrina Dharmadhatu, reino de Dharma, que encontramos en el enorme Avatamsaka Sutra, es la percepción de que cada forma singular, tal como es el vacío, y que, además, la peculiaridad de cada forma surge del hecho de que existe en relación con todas las demás formas. Aquella voluminosa obra es probablemente la culminación final del Mahayana indio, y una de sus imágenes centrales es una vasta red de piedras preciosas o cristales, como la telaraña al amanecer, donde cada perla refleja a todas las demás. Esta red de pedrería es el Dharmadhatu, el universo, el reino de innumerables dharmas o cosas sucesos. Los comentaristas chinos desarrollaron una cuádruple clasificación del Dharmadhatu que cobró gran importancia para el Zen en los últimos años de la dinastía Tang. Esa clasificación de los 4 reinos de Dharma era así: 1. Si, las cosas sucesos únicas, individuales, de que está compuesto el universo. 2. Li, del principio o realidad última en la que se basa la multiplicidad de las cosas. 3. Li Siguo ahí, no hay obstrucción entre el principio y la cosa, es decir, que no hay incompatibilidad entre nirvana y samsara, el vacío y la forma. Alcanzar uno no implica aniquilar el otro. 4. Si Siguo ahí, entre cosa y cosa no hay obstrucción, es decir, que cada cosa suceso implica todas las demás, y que la intuición más alta consiste simplemente en percibirlas en su natural ser tales. En este nivel se ve a cada cosa suceso como determinada y engendrada por sí misma, es decir, como espontánea, porque ser muy naturalmente lo que es, ser tata, justamente así, es estar libre y sin obstrucción. La doctrina Dharmadhatu dice aproximadamente que la adecuada armonía del universo se realiza cuando a cada cosa suceso se le permite ser libre y espontáneamente lo que ella misma es, sin interferencias. Más subjetivamente podría expresarse así:
Dejad que cada cosa tenga la libertad de ser tal como es. No os separéis del mundo tratando de ordenarlo a vuestro alrededor. Cabe hacer una distinción sutil entre ese tipo de libertad y el mero laissez-faire, que corresponde, por ejemplo, a la manera como movemos nuestros brazos y piernas. Cada uno se mueve por sí mismo, desde dentro. Para caminar no tenemos que levantarnos los pies con las manos. Por tanto, el cuerpo individual es un sistema de Sisiguo-ai, y cada Bude se da cuenta de que todo el universo es su cuerpo. Una armonía maravillosamente organizada desde dentro de sí misma más bien que por intervención externa. La filosofía mahayana considera que el cuerpo del Bude es triple, y le da el nombre de Trikaya o triple cuerpo. Su cuerpo, considerado como multitud de cosas sucesos o como sus particulares formas humanas, recibe el nombre de Nirmanakaya o cuerpo de transformación. Las formas humanas individuales son las de los Budes históricos o prehistóricos, como Gautama, Kasyapa o Kanakamuni, y como estos aparecen encarnados, el Nirmanakaya incluye, en principio, todo el universo de la forma. Luego viene el Sambhogakaya, o cuerpo de goce. Esta es la esfera de Prajna, la sabiduría, y Karuna, la compasión. La primera mira hacia el reino del vacío, que está arriba, la última hacia el reino de la forma, que está abajo. A Sambhogakaya también se lo podría llamar el cuerpo de la realización, puesto que en este cuerpo el Bude se da cuenta de que él es un Bude. Finalmente está el Dharmakaya, el cuerpo Dharma, que es el vacío, el Sunya mismo. Nagarjuna no explica cómo es que el vacío aparece como forma, el Dharmakaya como Nirmanakaya, acaso porque se da cuenta de que ello sería totalmente ininteligible a quienes no hubieran experimentado por sí el despertar. El Bude mismo había comparado esas inquisiciones a la locura del hombre asaeteado que no quería que le sacaran la flecha del cuerpo hasta que le hubieran contado todos los detalles de la fisonomía, familia y motivos de su agresor. Sin embargo, los hermanos Asanga y Vasubhanu, C280 a 360, sucesores de Nagarjuna, que desarrollaron la forma de filosofía mahayana que generalmente se conoce con el nombre de Yogacara, hicieron algunos ensayos donde discutieron el problema. Según el Yogacara, el inundo de la forma es Citamatra, solamente, es decir, representación solamente. Esta concepción parece tener un parecido muy estrecho con las filosofías occidentales del idealismo subjetivo, que consideran el mundo externo y material como una proyección de la mente. Sin embargo, entre ambos puntos de vista hay algunas diferencias. Aquí, como de costumbre, el Mahayana no es tanto una construcción teórica y especulativa cuanto una explicación de la experiencia interna y un medio para despertar esa experiencia en los demás. Por otra parte, la palabra cita no equivale precisamente a nuestro término mente. El pensamiento tiende a definir la mente por oposición a la materia y a considerar que la materia no es la medida sino más bien la substancia sólida medida. Para Occidente la medida misma, la abstracción, es afín a la naturaleza de la mente porque tenemos tendencia a pensar que la mente y el espíritu son algo más abstracto que concreto. En cambio, la filosofía budista cita no se enfrenta a una concepción de la substancia sólida. El mundo nunca ha sido considerado como una substancia primaria que por obra de la mente o espíritu cobra diversas formas. Semejante imagen no pertenece a la historia del pensamiento budista y por esta razón nunca se ha planteado el problema de cómo la mente impalpable puede influir sobre la materia sólida. Cada vez que hablamos del mundo material, físico o substancial, el budismo emplea, en cambio, el término rupa, que equivale a nuestro concepto de forma más bien que al de materia. Por tanto, para el budismo no hay ninguna substancia material por debajo de rupa, a menos que sea cita. La dificultad de establecer ecuaciones y comparaciones entre las ideas orientales y las occidentales estriba en que los dos mundos no parten de los mismos supuestos y premisas. No tienen las mismas categorías básicas de experiencia. Por consiguiente, si el mundo nunca ha sido dividido en espíritu y materia, sino más bien en espíritu y forma, la palabra espíritu no puede significar exactamente la misma cosa en ambos casos. La palabra hombre, por ejemplo, no tiene en contraste con mujer exactamente el mismo significado que en contraste con animal. Una manera simplificada y algo tosca de expresar la diferencia sería decir que los idealistas occidentales comenzaron a filosofar partiendo de un mundo compuesto de mente, o espíritu, forma y materia, mientras que los budistas comenzaron a filosofar a partir de un mundo de mente y forma. Por consiguiente, el Yogacara no discute la relación de las formas de la materia con respecto a la mente.
discute la relación de las formas con respecto a la mente, y concluye que son formas de la mente. En consecuencia, el término mente, cita, pierde sentido lógico, pero como lo que al budismo más le interesa es el reino de la experiencia, y este reino no es lógico y carece de significado, en el sentido de que no significa ni simboliza nada distinto de sí mismo, no hay ninguna objeción contra términos sin sentido. Desde el punto de vista lógico, la proposición todo es mente no dice más que la que afirma que todo es todo. Porque si no hay nada que no sea mente, esta palabra no pertenece a ninguna clase y carece de límites, es decir, no se la puede definir. Con el mismo derecho podríamos decir va, y esto es casi exactamente lo que hace el budismo al utilizar la palabra sin sentido tatata. La función de estos términos sin sentido es llamar la atención sobre el hecho de que la lógica y el sentido, con su inherente dualidad, son propiedades del pensamiento y del lenguaje pero no del mundo real. El mundo concreto, no verbal, no contiene clases ni símbolos que signifiquen o quieran decir otra cosa que sí mismos. En consecuencia no contienen ninguna dualidad, porque la dualidad surge solamente cuando clasificamos, cuando distribuimos nuestras experiencias en cajas mentales, pues toda caja tiene un interior y un exterior. Las cajas mentales se forman en nuestras mentes probablemente mucho antes que el pensamiento y el lenguaje formales les proporcionen rótulos para identificarlas. Comenzamos a clasificar tan pronto como notamos diferencias, regularidades o irregularidades, tan pronto como hacemos asociaciones de cualquier clase. Pero, si la palabra mental tiene algún sentido, este acto clasificatorio es por cierto mental, pues notar diferencias y asociarlas entre sí es algo más que responder a contactos sensibles. Sin embargo, si las clases son producto de la mente, de la observación, asociación, pensamiento y lenguaje, el mundo considerado simplemente como todas las clases de objetos es un producto de la mente. Tal es, a mi entender, lo que el Yogacara quiere decir cuando afirma que el mundo es tan solo mente, Cittamatram Lokam. Significa que lo externo y lo interno, el antes y el después, lo pesado y lo liviano, lo placentero y lo doloroso, lo que se mueve y lo que está quieto, son todas ideas o clasificaciones mentales. Así, el mundo que conocemos, entendido como el mundo clasificado, es un producto de la mente, del mismo modo que el sonido agua no es realmente agua, y el mundo clasificado no es el mundo real. Ahora puede comprenderse que el problema acerca de qué es la mente es el mismo que el problema de qué es el mundo real. Es un problema sin respuesta, porque cada que es una clase y no podemos clasificar al clasificador. Entonces no es absurdo hablar de la mente, de cita, si no hay modo de decir qué es. Por el contrario, el matemático Kurt Gödel nos ha dado una rigurosa prueba del hecho de que todo sistema lógico debe contener una premisa que no puede ser definida sin caer en contradicción. El Yogacara toma a cita como su premisa y no la define, pues cita aquí equivale a sunya y a tatata, porque la mente está más allá de todas las concepciones filosóficas, está aparte de toda discriminación, no puede ser alcanzada ni ha nacido jamás, por todo ello digo que no hay otra cosa que mente. No es ni algo existente ni algo inexistente, en realidad está más allá tanto de la existencia como de la inexistencia, de la mente surgen innumerables cosas, condicionadas por la discriminación, es decir, por la clasificación, y la energía hábito, y estas cosas la gente las acepta como mundo externo. Lo que parece ser externo no existe en la realidad, lo que en verdad se ve es la mente como multiplicidad, el cuerpo, la propiedad y la morada, todos ellos, digo, no son más que mente. Dentro de este indefinido continuo de cita el Yogacara describe 8 clases de vijnana o conciencia discriminadora. Hay una conciencia apropiada a cada uno de los 5 sentidos, y está la sexta conciencia sentido, mano vijnana, unificando los otros 5, de modo que lo tocado u oído pueda ser relacionado con lo visto, está manas, centro de la actividad discriminatoria y clasificatoria del espíritu, y finalmente está la conciencia depósito, alaya vijnana, la mente supraindividual que contiene los gérmenes de todas las formas posibles. La conciencia depósito equivale casi a la cita misma, y es supraindividual porque antecede a toda diferenciación. No hay que concebirla como una especie de gas que penetra a todos los seres, porque el espacio y la extensión aquí también solo existen en potencia. En otras palabras, la conciencia depósito es aquella de donde el mundo formal surge en forma espontánea o lúdica, vikridita.
El Mahayana no comete el error de querer explicar la producción del mundo a partir de la mente a través de una serie de causas necesarias. Todo lo que está unido por la necesidad causal pertenece al mundo de Maya, y no está más allá de él. Para decirlo figurativamente, la ilusión cósmica procede del gran vacío sin razón ni finalidad alguna, y solo porque no hay necesidad de que así ocurra. Pues la actividad del vacío es lúdica, vikridita, porque no es acción, karma, motivada. Así, tal como el Yogacara lo describe, la producción del mundo formal surge espontáneamente de la conciencia depósito, asciende a las manas, donde ocurren las diferenciaciones primordiales. De allí pasa a las 6 conciencias sentidos, que a su vez producen los órganos sensoriales o puertas, ayatana, a través de las cuales proyecta finalmente el mundo externo clasificado. El yoga budista consiste, por tanto, en invertir el proceso, en aquietar la actividad discriminadora de la mente, y en dejar que las categorías de Maya vuelvan a estar en potencia de modo que el mundo pueda ser visto en su ser tal no clasificado. Aquí despierta Karuna y el Bodhisattva deja que la proyección resurja, habiéndose identificado conscientemente con el carácter lúdico y ateleológico del vacío. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado, comparte con algún conocido que consideres podría serle de ayuda a este contenido. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like. Muchas gracias, hasta la próxima.